Muchas gracias a todos mis hermanitos. Qué lindo es escucharte, Darwin, con tu familia. Qué lindo es estar con la familia siempre adorando al Señor. Y gracias a todos los hermanitos que esperaron este estudio. Sé que ha sido una larga jornada y vamos a hoy día a considerar al caso de un hermano, de uno creyente primero, de uno que era inconverso, pero vamos a mirar muchas características muy significativas para, para analizar el caso del varón Cornelio. Solamente quiero animarte, si podemos abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 se va a encontrar nuestro pasaje. Estamos en la serie Extraordinario y algo que me llama poderosamente la atención es que Cornelio es extraordinario incluso antes de ser cristiano. Yo me imagino cómo tiene que haber sido después de ser cristiano, después de su conversión, porque él es destacado por Lucas. En el libro de los Hechos es destacado por Lucas como una persona excepcional. Tengo que explicarte algo. ¿Por qué es que Cornelio llega al Evangelio y por qué esta historia está recordada para nosotros? Recuerda que en Marcos capítulo 16 o Mateo capítulo 28, Cristo envió a predicar a sus apóstoles el Evangelio a toda criatura. Después de eso, le dijo que esperaran en Jerusalén hasta que llegara la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y ellos debían ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero ha pasado el tiempo. Llegó el día de Pentecostés, se predicó poderosamente el Evangelio, como más de 3.000 personas fueron bautizadas y la iglesia de Cristo fue establecida poderosamente con los apóstoles y los 3.000 bautizados. Aquel día, aproximadamente año 30 después de Cristo. Pero han pasado los años, se dice aproximadamente entre 7 a 8 años. Estamos en tiempo de Hechos capítulo 10 y todavía los apóstoles no salen por el mundo. Todavía la predicación del Evangelio no se ha hecho extendida a otras naciones. Incluso el Evangelio ha salido. Hay iglesias establecidas en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Samaria, pero todavía no salen de un contexto judío. Cornelio va a ser el primer gentil. Cornelio va a ser el primer hombre elegido por Dios como un ejemplo para los muchos y miles que después íbamos a llegar. Cornelio, un varón italiano. Él era de Roma, un varón italiano, el primer gentil que fue alcanzado por el Evangelio. Si tú miras muy bien allí, ya mirando el texto bíblico, entendiendo el contexto de esta conversión y por qué está destacada en la Biblia, ya que va a ser el inicio de la predicación en los gentiles, dice Hechos capítulo 10, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. ¿Te das cuenta? Cornelio era un centurión. Un centurión es un jefe de 100, o sea, era un soldado romano de alto rango. Era una persona que tenía a otros soldados que lo obedecían y que lo seguían. Incluso él pertenecía a una compañía, dice versículo 1, que se llamaba la italiana. Lo más probable es que la mayoría de la procedencia de todos aquellos soldados que servían con Cornelio es que ellos eran de Italia. Eran en este caso del Imperio Romano, italianos, que estaban sirviendo en la tierra de Cesarea. Cesarea, por si acaso estamos hablando en Israel, estamos hablando en este caso, allí se encontraba la fortaleza, allí se encontraba el puesto de avanzada, en este caso del procurador romano y de las fuerzas romanas de conquista,
se encontraba en la ciudad de Cesarea. Allí va a suceder esta historia, la del varón Cornelio. Solo quiero destacar algo. Nota que dice en Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. La pregunta que el otro día me hacía con mis hermanos, en ese momento, ¿había iglesia de Cristo en Cesarea? ¿Habían cristianos en ese momento en Cesarea? Para que tú sepas si había iglesia. Y ya había un evangelista en esa ciudad. ¿Quién era ese evangelista? Si uno mira en Hechos capítulo 8, versículo 40, nos vamos a dar cuenta que después de la conversión del etíope eunuco, el evangelista Felipe se encontró en Azoto predicando la palabra en esa localidad y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mira, el mismo lugar donde servía Cornelio como soldado, ya había una familia. Recuerda que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Va después a aparecer esta historia en Hechos capítulo 21. Ya hemos hablado de quién es Felipe. Pero fíjate muy bien cómo el propósito de Dios envió a Pedro a encontrarse con este gran hombre. No envió a Felipe, no lo envió a él. Creo que el que tenía las llaves del reino y aquel que tenía que abrir la puerta del evangelio a las naciones y al mundo, el que lo hizo en Hechos capítulo 2 y que ahora va a comenzar la predicación apostólica y evangelística en Hechos capítulo 10 a los gentiles, es el apóstol Pedro. Y la persona elegida, el varón Cornelio, nuestro personaje. Mire que cuando llegamos al versículo 2, vamos conociendo a Cornelio. Él todavía no es cristiano, y note lo que dice la palabra. Mire que en el solo versículo 2 hay 5 cualidades tremendas de este hombre. 5 cualidades que quiero destacar. Número 1, Cornelio, el centurión romano, el italiano, Cornelio, el gentil, era piadoso. Número 1, piadoso. Número 2, temeroso de Dios. Número 3, con toda su casa. Ya vamos a analizarlo. Con toda su casa, no solo él. Número 4, que hacía limosnas al pueblo. Y número 5, oraba a Dios siempre. ¿Te fijas? ¿Qué clase de persona tiene que haber sido Cornelio? Recuerda que él es italiano. Recuerda que él es romano y los romanos son politeístas. Recuerda que los romanos creen en otros dioses. Pero cómo este hombre tenía una sincera y honesta fe en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Cómo este hombre, incluso dice allí, versículo 2, piadoso. Y la palabra piedad, la piedad, en este caso es una palabra griega que significa que adoraba bien a Dios. Era un hombre devoto. Cornelio era un hombre que buscaba a Dios. Nótelo bien, estamos hablando de un gentil, estamos hablando de un inconverso. Ahora estoy entendiendo por qué Dios eligió a Cornelio. Mira las cualidades que Cornelio está teniendo, un hombre devoto, un hombre entregado a Dios, un hombre incluso temeroso de Dios. Y la frase temeroso de Dios, obviamente que es técnica, porque en ese tiempo habían 3 distinciones en cuanto a quienes se acercaban al judaísmo. Número 1, estaba el judío que era puro. Número 2, estaba el prosélito. ¿Ha escuchado usted por ahí los prosélitos? Prosélito significa una persona gentil que se circuncidaba, que se sometía a todas las leyes de los judíos, que se judaizaba, por decirlo de alguna manera. Y después, número 3, estaba el temeroso, el que era gentil, pero que no se había circuncidado, pero que iba a la sinagoga, que escuchaba, que iba al atrio de los gentiles, que estaba participando en ciertas cosas, pero todavía no se había involucrado completamente como el prosélito, que se había circuncidado, para que usted entienda. Y Cornelio era conocido como un varón temeroso de Dios. Nótelo bien,
un gentil que quería adorar bien a Dios, un gentil que temía al Dios verdadero, un hombre temeroso de Dios. Incluso tú sabes muy bien que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y nosotros nos damos cuenta que el temor de Dios, el respeto, la reverencia, es un atributo fundamental para todos aquellos que seguimos al Señor, para todos aquellos que buscamos al Señor. Pero algo que hace muy especial a Cornelio no es solamente un hombre devoto, no es solamente un hombre temeroso de Dios, sino que dice el versículo 2, con toda su casa. Y esta tercera cualidad a mí me maravilla porque Cornelio es un hombre de influencia. Cornelio es un hombre de influencia. Cornelio es una influencia positiva en su hogar. Está guiando a su esposa. Si tenía hijos, está guiando a sus hijos, a sus súbditos, a sus siervos. Cornelio es una influencia donde él se encuentra. Es una bendición. Mira, aparece aquí en versículo 2 como un hombre que adoraba y temía a Dios con toda su casa, pero mira también, por favor, versículo 24. Mira, por favor, versículo 24. Y dice allí, Hechos capítulo 10, verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mira cómo es Cornelio. Cornelio es un hombre de influencia. Cornelio quiere que la salvación llegue a todos. Cornelio invita a sus amigos. Cornelio invita a sus parientes. Y nota que hay que tener mucha influencia para que un romano te escuche o te invite a escuchar la palabra de un cristiano, de un judío. Hay que ser de mucha influencia. ¿Cierto que sí? Incluso después de eso, miramos por favor verso 33, y dice en Hechos 10:33, repasando de la influencia de Cornelio, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí. ¿Quiénes? Amigos íntimos, familiares, parientes cercanos, aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Te das cuenta? Él todavía no es cristiano, pero ya se está comportando mucho mejor que todos nosotros muchas veces, que yo, que muchos de nosotros. Un hombre devoto al Señor, un hombre temeroso de Dios, un hombre que influenciaba, transmitía, un hombre que compartía su fe con otras personas. Cuando el ángel le habló y le envió a buscar a Pedro, inmediatamente Cornelio obedeció e invitó a toda su familia. Yo quiero salvarme, claro que sí, pero yo quiero que se salve mi esposa, yo quiero que se salven mis hijos, yo quiero que se salven mis amigos, yo quiero que se salven mis parientes. Eso es lo que pensó un varón de influencia como Cornelio, un hombre preocupado porque la salvación llegara a todas las personas. Lo más probable es que tiene que haber tenido luchas. Lo más probable es que en un contexto gentil, romano como él vivía, la gente adoraba a otros dioses paganos y tenía otro sistema de adoración, otra cultura. Pero aún así, Cornelio libró esta batalla porque quería que su familia se salvase, porque quería que sus amigos íntimos. A veces la gente hoy día me dice a mí, no, hermano, si yo amo a mi familia, yo amo a mi papá, yo amo a mis familiares cercanos, a mis parientes, y le has compartido el evangelio, no, es que ellos no van a creer, no, es que ellos no se van. Bueno, si los amas, entonces dile la verdad. Si los amas, haz todo lo posible porque se salven. Si los amas, entonces pon a disposición la palabra para ellos. Cornelio está haciendo eso. Yo no te puedo salvar. Yo no conozco la palabra de salvación. Cornelio hasta ese momento no conocía la palabra de salvación, no conocía el mensaje de salvación, pero conozco uno que sí lo sabe y lo invité a mi casa. Él me va a decir palabra de vida eterna. Cornelio
Un evangelista en potencia hace contactos, crea redes, hace lazos, une a la gente. Me gusta cómo es Él. Ya vamos a estar hablando de estas cosas en cuanto a la obra y al potencial que Dios quiere desarrollar en nosotros, pero estamos mirando las cualidades de este varón. Un hombre piadoso, versículo 2, un hombre temeroso de Dios, un hombre de influencia, pero también dice allí en versículo 2, un hombre que hacía muchas limonas al pueblo. Cuarta cualidad, generoso. Era un hombre generoso. La voz del ángel le dijo en el versículo 4, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. También en versículo 31, recordando esto, Cornelio dijo, cuando el ángel le habló, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Un hombre generoso, un hombre que se deleitaba en el dar y no en el recibir. Mucha gente llega a la iglesia, con la actitud y el pensamiento, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué me puede dar la iglesia? ¿Cómo me pueden ayudar los hermanos? Mucha gente llega a la iglesia de esa forma. Cornelio nunca está pensando en lo que la gente puede hacer por él. No, ¿qué puedo hacer yo por la gente? Ese es un enfoque diferente. Y a veces mucha gente se desilusiona porque no encuentra la ayuda que ella quería, que ella solicitaba, y mucha gente se aparta juzgando a la iglesia de que no hay amor, pero los motivos por que llegó fueron motivos equivocados. Fueron motivos porque quería conseguir algo. Y hasta que se le dijo que no, hasta ahí llegó su interés en las cosas espirituales. Cornelio te diría, no, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es ayudar que ser ayudado. Eso lo dijo un día Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 35. Cornelio se deleitaba en el dar. Él daba limosnas, ayudaba a la gente. Nota las características de este no cristiano. Todavía es gentil, todavía es incrédulo, todavía no ha obedecido el evangelio, pero es un hombre piadoso, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre de influencia, es un hombre generoso, incluso es un hombre de oración. Versículo 2, y oraba a Dios siempre. Lo leímos en el 4, tus oraciones. Lo leímos en el 31. Tu oración ha sido oída. Un hombre que oraba siempre a Dios. Nótalo muy bien. Devoto, quería adorar a Dios y conocer a Dios. Temeroso, respetaba a Dios. Un hombre de influencia que transmitió su fe en su familia, en sus familiares, en sus seres queridos, en sus íntimos. Un hombre generoso, un hombre de oración. Te vas dando cuenta por qué Dios eligió a Cornelio para ser el primero de los gentiles que recibiera el evangelio. Incluso va a decir en el versículo 22, mira esta característica en el versículo 22, y aquí, por si acaso, para que vaya viendo qué es lo que la gente decía, qué es lo que dijeron los soldados, los súbditos de Cornelio. Aquí no estamos escuchando ni a Pedro hablar, aquí no estamos escuchando a Cornelio hablar de sí mismo, no, aquí estamos escuchando a los hombres que enviaron, que servían a Cornelio, y los hombres que servían a Cornelio dijeron de él, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tu palabra. ¿Qué características más aprendemos ahora en versículo 22? Dicha por sus propios súbditos, una persona justa, una persona recta delante de Dios. Una persona
de buen testimonio. Todos hablaban bien de Cornelio. ¿Te imaginas la clase de persona que es? Un hermano devoto, temeroso de Dios, justo, buen testimonio, un buen hogar, buena influencia, un hombre generoso que ayuda a su prójimo, un hombre que ora siempre a Dios y está siempre delante del Señor. Qué tremendo varón, qué tremendo varón es Cornelio. Qué maravillosas cualidades tiene este hombre antes de conocer a Cristo. Incluso cuando miro el caso de Cornelio, digo, lo único que le faltaba a este hombre era el evangelio. Ya lo tenía todo. Necesitaba la salvación. Y esto también me anima, hermanito, porque nota que nosotros podemos encontrar gente muy buena. A veces conocemos personas en la obra evangelística que son justas, que son rectas, que son devotas, que son religiosas, que oran siempre, que hacen limones, que son ayudadores, pero nótalo muy bien, pero están perdidos. Están perdidos en delitos y pecados. ¿Y qué tuvo que hacer Dios con un varón como Cornelio? Un varón bueno, un varón justo, un varón respetable, pero Cornelio estaba perdido y necesitaba a Cristo. O sea que puede haber gente hoy día muy buena, pero puede haber gente muy sincera, pero que esté sinceramente perdida. Sinceramente perdida. Cornelio es un caso como ese. Un hombre con todas las cualidades y virtudes cristianas, pero le faltaba el evangelio y necesitaba la salvación. Por eso Dios va a corregirlo y va a enviar un ángel. Va a motivar al evangelista Pedro para que así el evangelio llegara a la vida de Cornelio. Eso debe hacernos sentir muy bien, en un sentido, ya que aunque Cornelio fue una buena persona y estaba perdido, hoy día hay muy buenas personas que están perdidas y que tenemos que predicar. Y gracias a Dios por tu corazón y gracias a Dios por mi corazón, porque aunque un día estuvimos perdidos, ahora somos salvos. Y tú obedeciste el Evangelio. Y tú aceptaste la voluntad de Dios. Y tú te sometiste. Entonces, puede haber gente que diga, no, yo no creo que él se va a ir al infierno. Es una persona buena, un santo. Pero si no ha obedecido el Evangelio, está sinceramente perdido. Por eso Cornelio tuvo que conocer el Evangelio y algo que también aprendemos nosotros allí, versículo 22, algo que aprendemos allí en versículo 22 también, y también en parte del versículo 23, nótalo ahí, porque dice al final, en el 22, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, un hombre obediente que inmediatamente envió a su súbdito, a su soldado de confianza, inmediatamente obedeció lo que Dios quería. Mira otra cualidad de Cornelio. Un hombre obediente. Un hombre que de inmediato, un hombre que de inmediato. Mire, por ejemplo, como también lo recordamos, la misma escena, pero en 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envíe por ti, y tú has hecho bien en venir. ¿Te das cuenta? Inmediatamente obedeció sin replicar. Inmediatamente un hombre devoto que buscaba de Dios, un hombre que oraba siempre a Dios, un hombre que servía, trataba de servir a Dios en su manera de pensar, perdido en su judaísmo, inmediatamente mandó a buscar a Pedro para que le diese a conocer las palabras de vida eterna. Incluso miramos nosotros allí también en el 33. Así que luego envié por ti, como leíamos, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír
todo lo que Dios ha mandado. Un hombre receptivo a la palabra, un hombre que quiere oír. Alguien podría decir, pero si Cornelio es buena persona, hacía el bien, adoraba a Dios, oraba, daba limosna, ya está salvo. Yo creo que con la vida de él, yo creo que Cornelio está listito para el cielo. Pero si tú te fijas, la evaluación de Dios no es, no, él necesita escuchar la palabra. Él necesita conocer correctamente a Dios y él necesita obedecer y responder al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que se dispuso junto con su familia, sus seres queridos, a escuchar el Evangelio de Jesús. Incluso miramos nosotros en el versículo 25 otra cualidad también que a veces es malinterpretada, porque en el versículo 25, Hechos 10:25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Es un soldado, es un soldado. A él, a él lo siguen, a él lo obedecen, delante de él se postran, él conquista, él aplasta, él es un soldado. Tiene que haber estado en muchas guerras y ya era un líder militar. Tiene que haber tomado muchas vidas y tiene que haber él guiado a muchos soldados. Él sabe lo que significa postrarse delante de alguien. Ahora Cornelio, todavía no entendiendo la verdad, se postra delante de Pedro. No fue buena la decisión, pero la cualidad que vemos nosotros en el corazón de Cornelio fue la humildad. Fue capaz. Recuerda que Cornelio era romano, conquistador, y Pedro era judío, conquistado. Y que un conquistador se esté arrodillando delante de un conquistado, ¿en qué universo existe eso? ¿Cierto? Pero eso está sucediendo. Cornelio se está postrando porque Cornelio veía las cosas con la visión de Dios. Él no veía que él era el conquistador y Pedro era el conquistado. Cornelio veía, Pedro es el siervo de Dios y yo soy un necesitado del Señor. De mala manera tal vez, obviamente, Dios no nos envía a postrarnos delante de otros hombres, pero entendemos que detrás de la actitud y de la acción de Cornelio había un sentimiento de humildad. Él honraba a Pedro y lo ponía por encima de él, porque un romano solamente se postraba delante de alguien que fuera superior, solamente de alguien que fuera superior. Y ese era el respeto y la humildad que tenía este hombre. Nótalo muy bien. Todo lo que hemos desglosado ya en esta historia, en Hechos capítulo 10, el primer gentil convertido al Evangelio. Tú conoces la historia. Pedro comenzó a predicar, versículo 34 en adelante. Pedro le mostró el propósito de Dios. Pedro recordó la visión y el éxtasis que había visto, sentido, y en ese momento Pedro comenzó a predicarle del poder de Jesús, del Evangelio de la paz, verso 36. Pedro comenzó a hablarle de Jesucristo, 37 en adelante, de cómo el Señor Jesús vino a este mundo a morir, a ser sepultado y a resucitar. ¿Para qué? Para darnos esperanza, para darnos perdón de pecado, para aplicar este mensaje al pueblo y de que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cuando toda esta preciosa predicación del Evangelio estaba llegando a su clímax, en ese momento el Espíritu Santo bendijo la vida de Cornelio con poder, y Cornelio y sus familiares, sus parientes, sus seres queridos comenzaron a hablar en lenguas, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo derramaba en ellos, y glorificaban a Dios. Así que Pedro respondió allí en versículo 47 como testimonio a los hermanos judaizantes. Recuerde que habían barreras culturales, sociales, raciales que dividían a judíos con gentiles. Y por eso que Pedro llevó a 6 hermanos como testigos de Jope para que fueran testigos de la primera predicación
evangelística a personas que no eran de origen judío, sino que eran gentiles, italianos, que recibieron el evangelio. Y Pedro preguntó, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y obviamente Cornelio, como hemos destacado de él, varón temeroso de Dios, varón que buscaba de Dios, varón de influencia, varón que oraba, varón que obedecía y era receptivo al mensaje de Dios, Cornelio se bautizó para comenzar a servir a Dios de una manera correcta en la iglesia del Señor. ¿Te das cuenta? Qué tremenda historia. Qué tremenda historia de conversión. Qué tremenda historia de una persona extraordinaria. Cornelio es extraordinario incluso antes de ser convertido. Cornelio es extraordinario incluso por el corazón que tiene, por la influencia que tiene. Me gusta mucho recordarle a los hermanos, porque a veces las personas están en la iglesia preguntándose, ¿qué puedo hacer por Dios? Llevo tantos años en el Evangelio, me he esforzado tanto, leo la palabra, oro, me congrego, pero ¿por qué mi familia no llega? ¿Qué está pasando? Muchas veces, si tú te fijas y aprendemos algo de la estrategia de Cornelio, si tú te fijas muy bien, Cornelio no era un evangelista. Cornelio hasta este punto no era predicador porque no conocía completamente la palabra, pero Cornelio era un hombre de influencia. Incluso a veces le digo a los hermanos, aprenda del caso de Cornelio. ¿Quieres que tu familia se salve? ¿Qué hizo Cornelio para que su familia se salvara? Cornelio invitó a un predicador, invitó a un evangelista y Cornelio invitó a sus seres queridos. Hizo conexiones, creó redes, lazos, conectó a la gente el evangelio. Tal vez yo no puedo predicar, tal vez yo no me sé los versículos bíblicos también, tal vez yo no tengo un manejo de la Biblia para responder todas las preguntas, pero yo conozco a alguien, yo conozco un evangelista, yo conozco un hermano, yo sé de alguien que puede responder. Y Cornelio conectó a la gente. Cornelio, un hombre de influencia. Cornelio, un hombre de conexión. Cornelio, incluso un hombre que amaba. Cornelio pudo haber dicho, esta palabra es para mí, yo me salvo, que cada uno vea cómo se salva. Cornelio no pensó así. Cornelio pensó en la salvación de su hogar, de su familia. Cornelio pensó en la salvación de sus parientes, de sus amigos íntimos, de sus seres más queridos. Cornelio es un hombre que vibra por el amor de Dios. Cornelio quiere que todos sepan la palabra del Señor. Cornelio no tiene miedo al ridículo. Tal vez tienen que haberse reído muchos de sus familiares o de sus cercanos, que éste esté hablando de Dios, de los judíos. Yo adoro a Apolo, yo adoro a Zeus, yo adoro a estos dioses. Yo no quiero conocer a ese otro Dios. A lo mejor eso pudo haber desmoralizado a Cornelio, pero Cornelio siguió adelante, invitando a todos los que más pudo. Incluso lo miraba por ahí cuando hablaba de la reunión. Cuando hablaba de la reunión, se dice que eran muchos los que se reunían. Cuando decía allí en versículo 24 que había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Pero nótelo bien, nótelo bien. Quiero encontrar el texto donde dice la palabra muchos, porque invitó a muchos a su casa. Todos nosotros estamos aquí, también dice 33, para oír lo que Dios te ha mandado. Y después dice el 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? ¿Qué influencia?
el poder de una influencia, el poder de un testimonio, el magnetismo que conecta. Es lo que aprendemos de la vida de Cornelio. Un soldado, un temeroso de Dios, un hombre perdido, pero que vibraba con pasión por conocer y buscar a Dios y que quería que todos sus cercanos, sus seres queridos, sus familiares, pudiesen conocer el Evangelio. Dale la oportunidad a la gente, hermanito. Dale la oportunidad a la gente. A veces sucede que a veces no predicamos el Evangelio porque somos prejuiciosos. No, yo no creo que cambie. No, ¿cuándo se va a arrepentir este otro? Pero si es tan malo, es tan mala. No, no creo. Y al final anteponemos nuestros prejuicios personales, nuestras comparaciones, y muchas veces, le negamos el Evangelio a la gente. Si usted hubiese pensado, Cornelio, un soldado romano, un hombre que ha participado en batallas, que ha matado, que es romano, que es del ejército conquistador, ¿se podrá convertir un hombre como él? Bueno, Dios dijo, se pudo convertir un hombre como él. Se pudo convertir un hombre como Saulo, perseguidor, blasfemo, injuriador. Se puede convertir la gente. Entonces, aprendo de Cornelio, y este también es un punto que quiero destacar. ¿Qué estamos haciendo nosotros por la salvación de quienes amamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros por guiar a nuestros hogares? ¿Qué influencia estamos teniendo nosotros sobre la gente que nos rodea, sobre nuestros parientes, sobre nuestros seres queridos? Si tú tienes un hogar cristiano y eres una buena influencia, glorifico a Dios por eso y amén. Y gracias, Señor, por ese testimonio. Pero hay muchos hermanitos que normalmente escucho, que converso, que están pidiendo siempre la oración por un familiar, por un ser querido, por una persona que se ha alejado del Evangelio, o por hermanos o familiares que todavía no han conocido a Dios. Entonces aprendamos del ejemplo de Cornelio. Conecta, crea oportunidades, sé evangelístico. Tal vez tú no lo puedes hacer, pero invita evangelistas, conecta con otras hermanas, hermanitos que puedan hacerlo. Creemos redes y lazos para poder alcanzar a las personas con el Evangelio. Cornelio no quiere que nadie se pierda. Yo tampoco, ni tú tampoco. ¿Te imaginas? El otro día le preguntaba a los hermanos, ¿te imaginas? ¿Te imaginas el cielo disfrutando lo rico, lo maravilloso, el gozo, el deleite, donde no hay lágrimas, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, y saber que tus seres queridos, los que tú tanto decías que amabas, perdidos en el infierno? ¿Te imaginas algo así? Debería ser muy triste. Debería ser muy triste. Para que eso no suceda, cumpla su responsabilidad. Hagamos lo que tenemos que hacer. Preocupémonos de compartir el Evangelio con todos. Dejémosle a Dios la obra. No es tu obra, no es mi obra. Yo no convierto a nadie. Tú no conviertes a nadie. El poder de la conversión está en Dios y en la palabra. Dejemos que la palabra convierta. Dejamos que la palabra impacte. Dejemos que la palabra trastorne los corazones de la gente y los vuelva a la obediencia a Cristo. Pero no dejemos de intentarlo. Sigamos luchando por aquellos que amamos, sigamos luchando porque la iglesia crezca, seamos como Cornelio, un hombre que me enseña a mí, antes de ser cristiano, cómo él ya estaba pensando en la salvación de la gente, cómo él estaba preocupado de conectar con la gente y poner a disposición de ellos la palabra. Los invitó, no importa las burlas, no importa los juicios, los prejuicios, no importa los problemas que tuvo que haber, Cornelio llenó su casa de gente para que oyeran la palabra de Dios y fue bendecido por Dios. Fue bendecido por Dios. Él no tuvo miedo, no tuvo vergüenza como muchas veces tenemos nosotros. Nos da vergüenza hablar de Cristo. Tenemos temor al prejuicio, que la gente nos juzgue, que la gente nos critique, que se burlen de nosotros. Muchas veces nos llenamos de miedo y no predicamos y no compartimos nuestra fe con los otros. Y a lo mejor somos nosotros los agentes de cambio. Somos tal vez nosotros los que Dios nos puso ahí para hacer una influencia positiva en un mundo que se está perdiendo. Si Dios pudo salvar a Cornelio y a su casa, Dios puede salvarte a ti.
y a toda tu casa. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Cornelio fue un varón obediente, un hombre extraordinario, un extraordinario incluso antes de su conversión.